Soy Óscar, soy psicólogo, tengo mi consulta en la comarca de la Ribagorza y además también trabajo con la Asociación de Familias contra las Drogas. En la Asociación de Familias contra las Drogas trabajamos sobre todo la prevención y el tratamiento de adicciones aquí a nivel de la comarca, tanto adicciones con sustancia como adicciones sin sustancia, lo que serían adicciones comportamentales, pues como pueden ser el juego, las tecnologías de la información y la comunicación, videojuegos, etc. Hoy os voy a hablar un poquito de las adicciones, de algunos aspectos relacionados con las adicciones. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una droga. ¿Vale? Hoy me voy a enfocar sobre todo en adicciones con sustancia, lo que sería cuando hay una sustancia de por medio, una droga, lo que se conoce como droga. ¿Vale? Para ello tenemos que definir primero qué es una droga. Una droga sería cualquier sustancia que introducida en el organismo produce cambios o alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central. Por tanto, ya tenemos que son drogas, pues el alcohol, el tabaco, el cannabis, la cocaína, la heroína, la ketamina, los estimulantes, los alucinógenos, todos este tipo de sustancias producirían cambios a nivel de funcionamiento del sistema nervioso central en una u otra dirección, que es lo que les daría su característica, digamos, de droga. Vale. Las drogas tienen la capacidad de producir dependencia que puede ser o física o psicológica. La dependencia física es cuando el cuerpo se acostumbra a funcionar con esa droga. Si nosotros fumamos, habitualmente el cuerpo al final se adapta a funcionar con esa sustancia. ¿Y qué pasa cuando dejamos de funcionar, de fumar? Pues que inicialmente el cuerpo nos lo va a pedir, porque está acostumbrado a ella y la necesita para funcionar. Y se desencadena todo lo que es el síndrome de abstinencia, que en el caso del tabaco pues, incluiría pues, mareos, dolores de cabeza, dolores gastrointestinales, irritabilidad, un deseo intenso de fumar, ¿vale? Porque al reducirse el nivel de nicotina, nuestro cuerpo necesita esa nicotina y por tanto lo que hace es pedírnosla. Además es muy curioso, pero el tabaco, por ejemplo, sirve para una cosa y para la contraria. Cuando una persona que fuma está nerviosa, consume tabaco. De esta manera se relaja. Cuando una persona que fuma está muy tranquila o tiene pocas ganas de hacer cosas, aburrido, pues se fuma un cigarro y así se activa. Cuando tiene que enfrentarse a una situación nueva, pues si está nervioso, fuma y se relaja. Si está bloqueado, fuma y parece que eso pues le mejora el funcionamiento del cerebro y le ayuda a enfrentarse a ello. Vale. Pues todo esto realmente no es así. Todo esto es lo que se conoce como dependencia psicológica, que es la creencia de que yo, consumiendo esa sustancia, voy a estar o voy a funcionar mejor. En este caso el tabaco. El tabaco sería una sustancia mágica si realmente sirviera para todo esto, porque tiene un efecto y tiene el contrario. Según lo que yo necesito, pues me fumo un cigarro y consigo el efecto que busco. Pues ya lo siento, pero esto no es así, el tabaco no es mágico. Al final está en nuestra cabeza, es la idea esa, la dependencia psicológica, la idea de que voy a estar mejor o voy a funcionar mejor si yo consumo la droga. Es lo mismo que pasa cuando las personas salen y solo beben los fines de semana. No, bueno, yo no tengo dependencia. Sí, bueno, tengo dependencia psicológica quizás, porque yo pienso que para pasármelo bien el fin de semana pues necesito beber una cierta cantidad de alcohol. Y sin ello no me lo voy a pasar igual de bien y no voy a disfrutar igual. Entonces esto sería también dependencia psicológica. Las personas normalmente empiezan a consumir sustancias pues en la adolescencia fundamentalmente pues por experimentación, porque es una época de cambios, es una época donde se empieza pues uno a abrir al mundo y es una época sobre todo donde se busca experimentar. Entonces dentro de esta experimentación pues podemos una de las cosas que puede suceder es que se pruebe el consumo de determinadas sustancias, fundamentalmente alcohol y tabaco, que son las dos principales y a partir de las que se desarrollaría el consumo a otro tipo de sustancias. Luego, pues porque también las sustancias pueden aportar en determinadas circunstancias o en determinados momentos cosas
que podemos pensar que son positivas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona que traté que consumía alcohol, que hablábamos y decía, bueno, ¿y por qué empezaste a consumir alcohol? Decía, mira, pues porque tenía una serie de problemas con unas personas determinadas y, oye, pues me bebía unas copas de vino y como que me daba igual todo. Y ese fue el inicio. Claro, cuando nosotros comenzamos a consumir una sustancia, ya sea alcohol, tabaco, cannabis, obtenemos, digamos, un efecto positivo y un efecto placentero, digamos que nos ayuda en aquello que nosotros queremos conseguir. Por ejemplo, esta persona pues se evadía de la realidad. Si yo fumo cannabis, pues me puedo relajar. Si yo fumo tabaco, pues también me va a aportar alguna cosa. El problema de las sustancias es que a medida que nosotros las vamos consumiendo, desarrollamos tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? La tolerancia es que nuestro cuerpo se acostumbra a esa sustancia y necesitamos aumentar el consumo de esta sustancia para obtener el mismo efecto que estábamos obteniendo cuando comenzamos a consumir la sustancia. Por ejemplo, cuando una persona comienza a salir, pues a lo mejor se bebe una cerveza y esto pues le facilita el socializar, facilidad de palabra, desinhibe, ¿vale? Pero a medida que va pasando el tiempo, una cerveza ya no sirve para eso, ya necesitamos 2. Luego vamos a necesitar 3, luego vamos a pasar al cubata, porque ya no obtenemos el mismo efecto, necesitamos aumentar la cantidad. Luego, por contra, el efecto que se produce es el síndrome de abstinencia, que es el efecto opuesto al que produce la droga en cuestión. Es una respuesta del organismo que es inversa y lo que trata es de compensar el efecto que está produciendo la droga. Esto sería el síndrome de abstinencia. Pues cuando yo dejo de consumir tabaco durante un periodo de tiempo, pues empiezo a sentir determinadas cosas en mi interior, sobre todo inquietud, un deseo muy intenso de volver a consumir tabaco y no puedo quitarme el tabaco de la cabeza, me produce irritabilidad, me produce un alto grado de ansiedad, nerviosismo y eso es lo que al final me lleva a consumir la sustancia, que es lo mismo que pasa con el alcohol, digamos, después de haber consumido una gran cantidad de alcohol, pues bueno, al día siguiente tengo la resaca con todo lo que implica dolores gastrointestinales, mareos, dolores de cabeza, tengo un malestar muy intenso, estoy como destemplado, inquieto, ¿vale? Entonces, una persona que ya es adicta a la sustancia o que ya lleva un cierto periodo de tiempo consumiendo esta sustancia, ya no la consume por el efecto positivo que le va a producir esta sustancia. O sea, yo ya no fumo por aquello que comencé a fumar, pues a lo mejor para sentirme más mayor, para sentirme integrado en un grupo, pues por una cuestión de modelos sociales, por experimentación, pues porque me produce un determinado placer. Yo ya no fumo por eso. Yo fumo para evitar el síndrome de abstinencia, para evitar todos esos efectos negativos que me está produciendo la sustancia. Cuando una persona es alcohólica, por ejemplo, esta persona que comentaba antes, comienza a beber porque le ayuda a evadirse de la realidad, una realidad a la que al final no quiere enfrentarse. Simplemente utiliza el alcohol como forma de evadirse. Entonces ahí consigue algo que está buscando. El problema es que a medida que va pasando el tiempo, pues va necesitando aumentar la cantidad de alcohol porque va desarrollando tolerancia y claro, tiene que aumentar la cantidad de copas de vino que está bebiendo para obtener el mismo efecto. Pero eso hace que aumenten los efectos del síndrome de abstinencia. Cada vez los efectos del síndrome de abstinencia son mayores. Y finalmente ya no bebe para evadirse de la realidad, porque aunque esa situación no se dé, continúa bebiendo. Ya bebe para evitar los efectos negativos del síndrome de abstinencia. Por tanto, todo aquello que nosotros inicialmente consumimos de una manera pues recreativa, por diversión, para obtener algo, para evadirnos de la realidad, etcétera, ya no lo continuamos consumiendo por este motivo, sino que lo consumimos para únicamente evitar el síndrome de abstinencia, evitar toda esa sintomatología negativa, todas esas sensaciones negativas que nos produce en no consumir la sustancia a la que nosotros hemos acostumbrado a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo nos la acaba pidiendo. Entonces, todo aquello que podemos iniciar consumiendo como una forma de obtener libertad, como una forma de obtener liberación, al final lo que nos ata
Y hay una cosa que me llama mucho la atención en los programas de deshabituación al tabaco que hago todos los años, que me dicen las personas cuando están en proceso de dejar de fumar o cuando han dejado de fumar, que bueno, les preguntas por aquello que quieren conseguir, aquello que más les ha gustado y una de las cosas que te dicen es que quiero recuperar mi libertad, o cuando han terminado de fumar he recuperado mi libertad, porque la droga te encadena. Cualquier sustancia, cuando ya eres dependiente de ella, y la dependencia, pues bueno, se tiende a pensar, no, a mí no me va a pasar, yo no voy a caer ahí, pero bueno, luego la realidad es que sí, genera dependencia cuando lo consumimos de forma habitual y te encadena, te quita esa libertad que tú buscabas a través de ella, te la roba y lo que hace es justo lo contrario, es tenerte atado, tenerte cogido y hacer que siempre estés pensando en ello. Además, las personas que son adictas, que han desarrollado ya adicción a alguna sustancia, toda su vida gira en torno a la sustancia. Pues una persona que fuma, en sí tengo tabaco. A mí me sorprende mucho porque se saben las horas del estanco, las horas de todos los bares, dónde hay máquina, dónde no hay máquina, por si acaso se quedan sin tabaco, poder ir a conseguir rápidamente. Y luego, pues, cuando salen de casa, pues si llevo tabaco, si me va a llegar el tabaco si me va a llegar el tabaco para el tiempo que voy a estar fuera, dónde voy a poder comprar, voy a poder parar, llevo el mechero, no llevo mechero, me funciona. Al final, toda la vida de una persona que desarrolla una adicción, ya sea una sustancia legal o una sustancia ilegal, gira en torno a esa droga, en torno al hecho de conseguir la sustancia, preparar la sustancia y consumir la sustancia. Vale. Os quiero hablar también un poquito del tema del cannabis, porque creo que es importante. Respecto al cannabis hay muchas creencias que no son correctas. Se tiende a pensar que el cannabis pues, es una planta, es una sustancia natural. El cannabis es la tercera sustancia más consumida detrás del alcohol y el tabaco. En España la sustancia más consumida es el alcohol, le sigue el tabaco y detrás está el cannabis, que sería la primera sustancia ilegal. Y existe toda una serie de creencias, toda una serie de ideas alrededor del cannabis que no son correctas, no son adecuadas. Se tiende a pensar que el cannabis no es peligroso, es menos malo que el tabaco. Es una planta, por tanto es algo natural, no puede ser muy malo. Pero la realidad no es esa, la realidad es que el cannabis es peligroso. Y aunque sea una planta, pues tiene determinadas sustancias, como son, pues en este caso, el THC, que provocan una serie de riesgos en la persona. Lo primero que tenemos que pensar es que la concentración en THC de un porro en los últimos 20-25 años se ha multiplicado por 5. Hemos pasado de un 4% de THC a principios de los años 90 y a través de la modificación genética y la selección, ahora mismo un porro tiene alrededor de un 20% de THC, con lo cual un porro de ahora equivaldría a 5 porros de los años 90. ¿Vale? O sea que de entrada estamos consumiendo una cantidad de THC cada vez mucho más. ¿Vale? Luego, tenemos que pensar también que el cannabis, pues lo fumamos. Y al final lo que hacemos es inhalar el humo e introducir el humo en los pulmones. Por tanto, a ese nivel tiene los mismos riesgos que tiene el tabaco, porque no dejamos de estar introduciendo humo en los pulmones, una sustancia nociva. Por mucho que no esté tan adulterada ni lleve tantas sustancias como lleva el tabaco, ni saborizantes, ni amoníacos, ni cosas de estas que lleva el tabaco, pero nosotros estamos introduciendo humo en los pulmones. Y como tal, tiene todos los riesgos que puede tener el tabaco a nivel de provocar enfermedades de tipo pulmonar y tipo cáncer y, bueno, pues todo lo que conllevaría el consumo normal de tabaco. Pero luego es que con el cannabis nos encontramos con otra cosa. Ya tenemos que los riesgos de salud a nivel físico que puede producir
serían los mismos o muy similares a los que produciría el tabaco, pero el tabaco es una sustancia que te permite, digamos, llevar una vida de una forma normal. Aparte del riesgo físico, que ya es muy alto, del tabaco, el tabaco no interfiere en tu vida diaria, más allá de la búsqueda y la constante necesidad de tener tabaco para poder consumirlo. Sin embargo, el cannabis sí. A todos los problemas que nos genera el tabaco le tenemos que añadir todos los problemas propios del cannabis. Ahí tendríamos la alta incidencia de trastornos de la personalidad que tenemos entre los consumidores de cannabis. Tenemos unas altas tasas de ansiedad y depresión entre personas que consumen tabaco. Tenemos el síndrome amotivacional. El cannabis produce síndrome amotivacional. Seguro que aquel que fuma cannabis pues, ha estado en momentos de esos de estar amodorrado, de estar sentado, tirado en algún sitio, sin ganas de nada. Esto es el síndrome amotivacional. Y tiene una alta, incide de una forma muy negativa, por ejemplo, en el rendimiento académico, porque el síndrome motivacional básicamente lo que hace es quitarnos las ganas de hacer cosas, la motivación por continuar. Estamos como sin ganas, como apalancados, amodorrados, estamos un poco, no sé, apáticos. ¿Vale? Entonces esto, claro, tiene una incidencia muy importante en lo que serían los resultados académicos posteriormente, que esto sí que va a influir de una manera muy negativa en nuestro desarrollo y en nuestra vida. De hecho, se ha visto que entre los fumadores de cannabis pues tienen un nivel menor de estudios, tienen trabajos de mucha peor calidad comparado con aquellos que no fuman cannabis y tienen salarios mucho más bajos y mucha más inestabilidad en el ámbito laboral. Luego, otra de las cosas que es muy importante en el caso hablando también del rendimiento académico, el consumo de cannabis afecta mucho a la zona del hipocampo, por lo que la memoria, digamos que la memoria a corto plazo no funciona bien. Se reduce mucho el funcionamiento de la memoria a corto plazo con todo lo que ello implica a la hora de adquirir contenidos, de mantener contenidos y de poder rendir de una manera adecuada a nivel académico. Otro de los problemas que tiene el cannabis, y que es un problema que ciertamente es bastante serio, es el riesgo que entraña para tener un brote psicótico y desarrollar posteriormente esquizofrenia. Fijaros, aproximadamente en España hay alrededor de un 3% de esquizofrenia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros cogemos a la población del país, pues veríamos que tendríamos una probabilidad entre 30 de desarrollar esquizofrenia, ¿vale? Hablando puramente desde un punto de vista puramente estadístico, ¿vale? Que sería esta bola roja a ver si lo puedo poner todo, que me quepa. Vale. Jopetas. Sería esta bola roja, ¿vale? De todas estas bolas. Digamos, la bola roja sería la probabilidad de desarrollar esquizofrenia frente al resto de bolas. Sin embargo, cuando yo consumo cannabis, ese riesgo que tengo, y además es que el riesgo de la población lo podríamos poner en torno al 3%, pero realmente no sabemos qué riesgo tenemos cada uno, ¿vale? Ese riesgo que yo tengo de desarrollar esquizofrenia se multiplica hasta por 7 cuando yo consumo cannabis. Y sobre todo cuando yo consumo cannabis de forma frecuente y cuando yo he comenzado a consumir cannabis antes de los 17 años. Por tanto, pasaríamos de esto a esto. Una probabilidad entre 5. ¿Vale? Yo creo que esto es muy importante. Es ese riesgo que yo tengo de desarrollar brotes psicóticos y esquizofrenia. Y la esquizofrenia pues ya es una enfermedad muy incapacitante que a día de hoy no tiene cura, que necesita medicación de por vida y que no voy a poder
no voy a poder superar, la puedo controlar con medicación, pero ya es, digamos, una enfermedad que voy a tener para toda la vida. Luego, también hay otro concepto muy importante respecto al cannabis, que es el hecho de que de las 5.200 visitas a urgencias que se producen por consumo de drogas en España, más de 2.500 son a consecuencia de consumo de cannabis. Son a consecuencia de los brotes psicóticos y de la esquizofrenia que produce el consumo de tabaco. 2.500 de las 5.200 visitas a urgencias por consumo de drogas. Esto quiere decir que el cannabis provoca la mitad de las visitas a urgencias hospitalarias que provocaría el consumo de drogas. O sea, que el consumo de alcohol, tabaco, cocaína, heroína, etcétera, produciría las mismas visitas a urgencias hospitalarias que produce el cannabis, ¿vale? Entonces, al final, el cannabis no es lo que parece. No es una sustancia natural, no es inocuo, no es menos malo que el tabaco. Es igual de malo a nivel de enfermedades físicas, como hemos dicho, pues enfermedades de tipo pulmonar o enfermedades a nivel de garganta, cáncer, etcétera. Pero además hay que añadirle el síndrome motivacional, con todas las implicaciones que ello tiene, la alta incidencia de trastornos de la personalidad que produce y la alta tasa de incidencia de esquizofrenia que tiene en los fumadores de cannabis, que tiene la esquizofrenia en los fumadores de cannabis. Por tanto, pues no, el cannabis, ya lo siento, pero no es ese mito que parece. Y luego, respecto al tema medicinal, pues bien, puede que tenga alguna aplicación, de hecho tiene alguna aplicación medicinal, pero evidentemente no es fumada, hay que extraer la sustancia o el principio activo que produce ese efecto, hay que aislarlo, hay que estudiarlo y luego, sobre todo, pues si fuera así se vendería en las farmacias y bajo control médico, pero a día de hoy no es así. Ni se vende en las farmacias ni se hace ni te lo receta el médico, no te duele algo o estás de determinada manera y te receta fumar porros. Eso no pasa ni va a pasar. Entonces tengamos mucho cuidado con el cannabis, ¿vale? Y con todos los mitos que hay en torno al cannabis, porque sí que es cierto que hay mucho interés de determinados sectores en que la percepción del cannabis sea de determinada forma. Y es un interés meramente económico. Se está invirtiendo mucho ahora mismo en el tema del cannabis, pues se ha legalizado en determinados sitios, en determinados estados de Estados Unidos, en algún país de Latinoamérica, pero lo único que han conseguido es aumentar exponencialmente los problemas sociales, de salud y de seguridad que tenía. ¿Vale? Bueno, y con esto ya termino, que llevo ya más de 20 minutos y me habían dicho que tenía que durar un máximo de 20 minutos. Bueno, pues nada, gracias por contar conmigo para esto y bueno, espero que os guste y que os resulte de utilidad. Hasta luego.